Hola a todos, bienvenidos a este canal al que hemos llamado Su Gracia, refiriéndonos a la gracia que el Señor nos ha regalado como hijos para poder disfrutar de todas sus bondades y entre esas tener la oportunidad de compartir su palabra por este medio. Les doy la bienvenida, me identifico, mi nombre es Elizabeth Daud, soy mujer barranquillera, colombiana, cristiana, que estoy aquí cumpliendo con uno de mis deberes en obediencia a Dios, cumplir con el compartir su palabra con aquellas personas que han decidido hacerlo su Señor. Hoy, como primer tema, a manera de introducción de este canal y con toda la intención de que aquellas personas que quieran suscribirse y darle clic y compartir con nosotros, podamos edificarnos de una manera genuina, auténtica en la palabra del Señor, siendo personas obedientes, disciplinadas en cuanto a la oración, porque una de las cosas que nos sucede a los seres humanos es que decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, en el Espíritu Santo, y vivimos como siempre teniendo en la boca esa palabra: yo creo en Dios, sí, ahí arriba hay un Dios que nos ve, pero en el momento de poner en práctica su palabra, casi siempre caemos en la desobediencia, o sea, es decir, no la cumplimos. De esta manera nos perdemos, ¿verdad?, de las bendiciones que Él promete a través de la herencia que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Hoy les traigo como de manera para compartir dos versículos bíblicos que hablan de la obediencia. Y el primero que me gustó mucho para compartir con ustedes está en el Nuevo Testamento y es el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23. Le contestó Jesús: el que ama, obedecerá mi palabra. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada con él. Muchas veces decimos que amamos a Dios, que le creemos, pero no somos capaces de ejecutar su voluntad. Pareciera que algo nos lo impidiera. Y casi siempre buscamos excusas, decimos que es difícil vivir en la voluntad de Dios, que no es posible, que todos pecamos. Y sí es cierto que todos pecamos, que todos vivimos en una constante tendencia a caer y a no cumplir con estos designios y mandatos que Dios nos ha dado. Lo que no sabemos es que nosotros no debemos hacer eso solos, que nosotros tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo que nos va a permitir cumplir con ese objetivo. Otro de los versículos que también quiero compartirles es uno que está en el libro de Santiago. Dice: no solo se contenten con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1, versículo 22. Entonces ratificamos que en el Nuevo Testamento, y también hay muchos textos en el Antiguo Testamento que hablan de que el amor a Dios, nosotros de la mejor manera que podemos demostrárselo, que podemos hacerle saber que nos sentimos orgullosos de ser sus hijos, de orgullo en el buen sentido de la palabra, y que nos identificamos como sus hijos, es cumpliendo con su voluntad, siendo obedientes. Hijo significa ser obedientes. Padre significa ser proveedor. Y casi siempre la obediencia la tenemos como una característica difícil del ser humano. Nos cuesta incluso a los que somos padres que nuestros hijos acaten nuestras órdenes, cuando nosotros en el fondo lo que pretendemos cuando lo hacemos en amor y lo hacemos con la intención de que a ellos les vaya bien, es no sujetarlos o no someterlos a cosas que ellos les sean gravosas, sino aquellas cosas que sabemos que aunque tengan algún grado de dificultad o que vayan en contra de su carne, les sirva para bien. Entonces hoy, al momento de desarrollar este tema de la obediencia, que es un tema que a nosotros como hijos de Dios en muchas ocasiones nos cuesta trabajo cumplir, quiero compartirles que el Espíritu Santo, una de sus grandes funciones, aparte de hacernos ver nuestros errores,
es acompañarnos en que cumplamos la voluntad del Señor. Mucho tiempo antes de que yo decidiera en el buen amor de Dios, porque fue por su gracia que lo pude hacer, decidir que quería seguirle y ser su hija, me costaba identificarme como cristiana. Era difícil. Yo en mi vida, en mi rol profesional como ciudadana, me comporto de una manera moralmente aceptable, digámoslo así. Y como profesional ejecuto mi labor como médico y trato de hacerlo lo mejor posible. Pero cuando ya estoy sola con Dios, en la que entro en tratar de estar en una comunión con Él como Padre, empezaba a ver que había cosas que yo no cumplía, que realmente yo no obedecía. Y voy a mencionar algunas por no extendernos más, porque el objetivo es que en pequeños espacios nosotros podamos ser conscientes de aquellas cosas que Dios tiene cada día para decirnos y que yo, de una manera muy respetuosa, trato, Señor, de transmitirlas, ¿ok? Y una de esas era honrarlo. De hecho, es nuestro primer mandamiento: honrar a tu Dios con toda tu mente, amarlo con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ya lo parafraseé, aunque así no esté textualmente, pero en síntesis, eso es lo que quiere decir. Y muchas veces yo veía que yo anteponía personas, a mí misma, cosas, caprichos, necesidades, aprobaciones por encima de Él. Me era muy difícil ponerme yo a un lado y cumplir con lo que Dios tenía destinado en ese momento para mí. Por ejemplo, y una de las formas en las que desobedecemos es mintiéndole a otros, tratando de mentirle a Él, lo cual es imposible, y mintiéndonos a veces hasta a nosotros mismos y caer en el autoengaño. Entonces, al mentir, yo sentía que yo estaba siendo desobediente. Y esta desobediencia que venimos con ella heredada a lo largo de nuestra vida era algo como difícil de arrancar de mí. Un día, en un momento de crisis en el que yo me encontraba emocionalmente muy afectada, le pedí a Dios que me mostrara cómo ser su hija. ¿Cómo podía yo ser su hija? Y recordé aquellos versículos que nos recuerdan que es a través de Jesucristo que nosotros adquirimos la adopción de hijos de Dios cuando lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces yo le dije: Padre, pero yo eso lo he hecho. Yo he aceptado a Cristo en mi corazón. ¿Por qué miento? ¿Por qué tengo que mentir si me preguntan: Elizabeth, ¿por qué no vas a tal parte? Yo decía: no, porque estoy ocupada con una paciente, o porque estoy haciendo X o Y cosas. Y no era capaz de decir: hombre, porque no quiero. Porque ya yo no pertenezco a este tipo de actividades. Elizabeth, vamos para una fiesta. Y yo decía: tengo que ir, o mejor voy y me ahorro la tarea de tener que justificar la verdad. No asisto porque ya yo a este tipo de reuniones como esta, aunque hay algunas reuniones a las que sí podemos asistir, por supuesto. Y era algo que no me lo estaba imponiendo nadie, ni el pastor a la iglesia a la que pertenezco, ni ninguna persona cristiana que me estuviera acompañando, ni ningún familiar. Era simplemente que yo no era capaz de mostrar mi identidad y en ese aspecto me sentía desobediente. Y entonces, aparte de eso, mentía y negaba la existencia de Dios en mi vida. Entonces yo le preguntaba a Dios que cómo hacía yo para eso. Y recordé otros versículos bíblicos donde nos habla del Espíritu Santo, los cuales voy a dejar anotaditos. ¿Cuáles son aquellos versículos en que el Espíritu Santo es nuestro ayudador? Algunos estudiosos de la Biblia nos han enseñado que se llama el Paracleto, el que está al lado de nosotros. Entonces yo le decía: entonces tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude a no mentir, que me ayude a ser obediente. Y yo sentía en mi corazón que eso era lo que me faltaba hacer. Pero entonces entre pedírselo al Espíritu Santo y ver su obra en mí,
era como una parte misteriosa para mí. Yo sé en qué momento voy a sentir yo el deseo de cumplir con un mandato o con un designio de mi Dios para mí. Estoy hablando del mismo ejemplo. Y empecé a pedirle al Espíritu Santo que me mostrara cómo podía ser yo obediente. Créanme que no fue de un día para otro, ni de una semana para la otra. Dios tiene una paciencia impresionante con sus hijos. Su misericordia es tan vasta que alcanza para que cometamos ciertos errores, incluso pecados fuertes, y Él todavía los esté usando a nuestro favor. Y empezaron a darse momentos de prueba, momentos en los que yo era cuestionada para determinada cosa y en la que yo debía mostrar mi identidad. Y despojarme de mi título, de mi moral, de mi comportamiento cotidiano, de quién es Elizabeth en la sociedad, y mostrar en el trasfondo la Elizabeth, hija de Dios, que quería agradar a su Padre por encima de su voluntad. Y en esos momentos en que oré de corazón y le pedí al Espíritu Santo, pude ver cómo en aquellas pruebas y circunstancias fui capaz, y no capaz porque tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano, sino porque aceptaba desde el fondo de mi ser quién era yo y por qué no podía estar en determinada situación, en determinada fiesta, en determinada reunión en la que yo sabía que no era adecuado que yo estuviera, o hacer determinada cosa que no está de acuerdo con el orden de Dios. Y créanme, el Espíritu Santo nos viste de fortaleza para decir no. Nos dice de fortaleza, nos recuerda, di la verdad, que yo respondo, yo te respaldo. Tu Padre te está viendo y Él te va a respaldar. Y empecé a hacer el ejercicio porque generalmente Dios nos pone, yo lo digo por experiencia personal, primero pruebas pequeñas, porque Él sabe que necesitamos entrenarnos. Y paulatinamente vamos viendo cómo se va agudizando los problemas y las circunstancias en las que debemos todavía más mostrar aún más nuestra identidad y compartir con otros nuestra principal característica, que es obedecerle a nuestro Padre. Primero, por amor a Él. Y segundo, porque esa obediencia trae consigo una gran promesa. Y es que, aparte de amarlo como Él se lo merece, Él dice que cuando le amamos, todas las cosas nos surgen para bien, aunque en ese momento la situación incómoda me haya obligado a responder o actuar de la forma como cotidianamente yo no lo hacía, en el momento en el que yo recibía mi aprobación o mi satisfacción por lo que hacía yo en mi propio concepto. Entonces, no siendo más, dejo esta pequeña reflexión de vida, invitándolos a que le pidamos a nuestro Señor que nos ayude mediante su Espíritu Santo a ser sus hijos, demostrándoselo en obediencia a todo lo que su palabra tiene registrado para nosotros, esa maravillosa herencia. Aquí pueden dejar sus oraciones, sus peticiones para orar, sus comentarios, suscribirse para que podamos en algún espacio, especialmente en las mañanas, hacer un grupo de oración en el que le expongamos a Dios no solamente nuestras necesidades, sino también el deseo de que en nosotros se cumpla su voluntad, que podamos ser hijos obedientes, como Él lo quiere, como Él promete que a través de esa característica vamos a adquirir grandes bendiciones y vamos a soportar muchas pruebas y probablemente tengamos que ver circunstancias complejas, pero Él promete que nos dará la victoria. Sin más, me despido de ustedes con mucho cariño y hasta la próxima.
Un abrazo y que estén muy bien. Que Dios los bendiga grandemente. Chao.